Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Estrasburgo, contándoos las novedades del debate, de las instituciones, de las discusiones en la Unión Europea. En esta semana de pleno de septiembre conocíamos la propuesta del Colegio de Comisarios que Ursula von der Leyen hacía al Parlamento Europeo. Su investidura había sido en julio. Los socialistas habíamos logrado que en la coalición que respaldaba esa investidura estuviéramos, por supuesto, nosotros, los verdes, el Partido Popular y los liberales, manteniendo la colaboración entre las fuerzas proeuropeas en la medida en que el Partido Popular, por ejemplo, intentó que esa negociación introdujera también al grupo de la extrema derecha de Meloni, intentando dividir a los socialistas, dejar fuera a los verdes. Aquello terminó razonablemente bien. Ahora empieza una nueva batalla, que es el diseño del conjunto del Gobierno de la Unión Europea, de la Comisión Europea. En ese gobierno tiene que haber un comisario por cada país y la presidenta elabora, reparte carteras y conforma el diseño de esa Comisión Europea, y el martes lo hacía público. Quizá la noticia, como español y como socialista, más relevante de ese colegio de comisarios es que Teresa Ribera tiene el encargo de ser la primera vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, que tendrá bajo su responsabilidad las políticas de competencia, probablemente la política más, es decir, el área de especialización donde el poder de la Comisión Europea es más importante, las políticas de competencia, y además supervisará los esfuerzos en el proceso de descarbonización de la economía europea. Un periódico muy importante en Bruselas, político, decía que nunca jamás había habido un portfolio, una cartera de un comisario con un poder tan relevante. Ni siquiera es el más relevante de los comisarios españoles, sino que jamás en la historia un comisario había acumulado tanto poder. Yo creo que es un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo en Europa del gobierno español, por supuesto también al perfil y al trabajo de Teresa Ribera en estos años, y por otra parte sirve un poco para contrabalancear el excesivo peso de comisarios conservadores en la Comisión. Al haber un candidato por cada país, en estos momentos el Partido Popular, y en algunos casos en colaboración con partidos de la extrema derecha, están en varias capitales, en los gobiernos de varias capitales, y eso hace que la nueva Comisión se haya escorado a la derecha, al igual que por otra parte lo ha hecho el Parlamento Europeo. De tal manera que, nombrando a Teresa Ribera con una cartera tan relevante y como primera vicepresidenta, yo creo que Ursula ha intentado hacer un guiño a las fuerzas progresistas del Parlamento, uniendo también una segunda vicepresidencia para la candidata a ser comisaria rumana, que se encargaría de temas de trabajo. Es decir, que en el ámbito de los vicepresidentes, los socialistas tendríamos una representación más elevada, en una comisión, como digo, más a la derecha que la que termina o que la va a terminar en las próximas semanas. En todo caso, se inician ahora los exámenes que el Parlamento Europeo realiza a cada candidato. A diferencia de España, donde el presidente del Gobierno nombra al Consejo de Ministros con plena libertad, en Europa el presidente, en este caso la presidenta, hace esos nombramientos, esas nominaciones, pero el Parlamento tiene que aprobar cada una de esas personas después de unos exámenes bastante duros que realiza el Parlamento Europeo, y después el Parlamento tiene que aprobar también el conjunto del Colegio de Comisarios. De tal manera que en las próximas semanas entraremos ya en el proceso de esos exámenes. Hay candidatos que veremos a ver si son capaces de pasar. La legislatura pasada el Parlamento hizo caer a la candidata francesa y a algún otro, y en esta propuesta sin duda hay alguno que probablemente no pase el examen parlamentario. El candidato húngaro, que le han asignado la cartera de bienestar animal y que en estos años en el gobierno de Orbán ha estado bloqueando decisiones de política exterior muy importantes, pues sin duda tendrá una comparecencia muy complicada, y veremos a ver si el Parlamento, que tiene que tomar una decisión por mayoría, bloquea ese nombramiento. También tenemos en una situación difícil el candidato de Italia, Fitto. El gobierno es de Meloni. Meloni ha propuesto una persona, está en el Colegio de Comisarios, y sin duda, pues, en fin, ni Meloni apoyó a Ursula von der Leyen en el Consejo Europeo, ni el grupo parlamentario de Meloni, donde está Meloni en el Parlamento, el grupo de los conservadores y reformistas, apoyaron su investidura en el mes de julio. Ahora hay que, en principio, introducir a una persona de Italia,
pero en fin, no estamos de acuerdo con, con el encaje que finalmente le ha dado Ursula von der Leyen. También hay que definir algunas competencias, algunas áreas donde el Parlamento tendrá algo que decir y, por lo tanto, pues empieza un proceso muy importante de definición del conjunto del Gobierno europeo. Como digo, hay más carteras a la derecha de las que había en la legislatura que termina, pero de alguna manera el papel de Teresa Rivera como vicepresidenta primera supone un gesto que, en fin, que tiene que ir más allá, ¿no?, de los gestos y de los esfuerzos a la hora de combinar el resto de carteras. Por lo tanto, contentos, muy contentos con la posición de Teresa Rivera y preparados para esos exámenes al resto de candidatos. Muchas gracias por estar ahí y sed felices.